Mi nombre es Santiago Dardón. Les vengo a explicar el planteamiento del problema del microproyecto número 1 de ecuaciones diferenciales, que consiste en un circuito RC. El circuito RC consiste en una resistencia y un capacitor, y el problema consiste en comparar el voltaje experimental del circuito con su curva de voltaje teórica, y para ello se utilizaron los datos conocidos como R, que son 220 ohms, y C, que son 2200 microfaradios, con una entrada de energía proveniente de una batería llamada E sobre T de 12 voltios constantes, y la condición inicial de Q, que es la carga del sistema, en 0 segundos es igual a 0. Estas se analizaron mediante la ecuación R por dQ partido dt más 1 partido C por Q es igual a ET, para poder tener una gráfica como referencia teórica. Y esta sería comparada con la gráfica creada por un simulador que se utilizó llamado Livewire como referencia experimental. Todo esto con el objetivo de comparar las dos gráficas y comprobar que la ecuación describe la curva de voltaje del capacitor y comprobar la ley donde proviene esta. Procedimiento teórico. Partimos de la ecuación general que se nos da en el documento y luego la vamos a reescribir en la notación de Lagrange. Después dividimos todos los términos por R para despejar la derivada de Q. Ya con esto miramos que nos queda una EDO en forma lineal. Para resolver una EDO lineal hay que sacar μ, que es el factor integrante. Y sabemos que μ de t es igual a E elevado a la antiderivada de lo que está enfrente de Q, que en este caso es 1 partido C por R. Antiderivamos y eso nos da que μ es igual a E elevado a la t dividido C por R. Multiplicamos todo eso por la ecuación que teníamos escrita en la notación de Lagrange y nos damos cuenta que del lado izquierdo nos queda la regla de la derivada del producto. Entonces, por eso podemos integrar simplificando lo que encontramos en el lado izquierdo como la derivada de Q por E elevado a la t dividido C partido R, mientras que vamos a antiderivar del lado derecho lo que nos quedó, que en este caso va a ser E de t por E elevado a la t partido C por R, y todo esto dividido R. Luego pues resolvemos y nos queda la ecuación en su forma general, que es Q es igual a la E elevado a la menos t por CR por E de t por E elevado a la t dividido CR más K. ¿Por qué K? Porque ya utilicemos C, entonces K ahora va a ser nuestra constante. Bueno, y recordemos que el problema plantea también que al principio el circuito de RC estaba descargado, es decir que Q de 0 es igual a 0. Y esta condición la podemos utilizar para obtener nuestra constante. Para ello vamos a reemplazar 0 en los valores de t. Y obtenemos entonces que Q de 0 es igual a E de t por C más K de E a la 0. Eso va a resultar en 1 y despejamos para acá, lo cual nos va a dar que K es menos E elevado a la menos t por C por R. Entonces nuestra solución del problema es Q de t es igual a E de t por C, entre comillas, 1 menos E elevado a la menos t dividido C por R, cierra comillas. Y ahora solo resta sustituir los valores de E, C y R en la función, quedándonos nuestra función del circuito como Q de t es igual a 12 voltios por 2200 microfarad por, entre comillas, 1 menos E elevado a menos t dividido 2200 microfarad por 220 ohm. Luego, para graficar, lo que hicimos fue dividir nuestra función Q en C, o sea, toda la función Q que acabo de explicar anteriormente dividía 2200 microfarad. Y así obtuvimos la gráfica de carga de nuestro circuito. Como sabemos, la carga máxima eran 12 voltios y por ende nuestra gráfica tiene una asíntota en 12 voltios. Aproximadamente, guiándonos también por la gráfica, decimos que esta alcanza los 12 voltios a los 3.43 segundos, aunque en realidad solo alcanzó los 11.99 voltios. Pues estimamos que esta es una buena aproximación, ya que 11.99 se puede redondear fácilmente a 12, el circuito técnicamente nos marcaría 12, y al comparar estos valores con los obtenidos experimentalmente se puede ver mejor por qué, pero eso lo explicaremos posteriormente.
Para la parte experimental se simuló un circuito simple ERC en el programa Livewire. Este constaba de una batería, una resistencia, un capacitor, un switch y un voltímetro. Al iniciar la simulación, la carga comenzó a fluir por el circuito y utilizando el voltímetro se pudo graficar la diferencia de voltaje. Para la parte experimental se utilizaron exactamente los mismos datos que para la parte teórica, siendo estos una batería con capacidad de 12 voltios, una resistencia de 220 ohms y un capacitor con 2200 microfarads de capacitancia. Ahora comparando los datos de la curva solución de la ecuación y la curva de los datos medidos, podemos observar que ambos gráficos tienen un comportamiento exponencial asintótico en voltaje igual a 12 voltios. Esto se debe a que teóricamente los cálculos se basan en la ley de Kirchhoff, la cual afirma que en un circuito cerrado se conservará la energía en la carga. Debido a que nuestro valor de E en función de T era 12 voltios, era el proveedor de energía, este sería el voltaje máximo percibido por nuestro capacitor y analizado por nuestro voltímetro. Los parámetros que determinarían el tiempo en el que la gráfica llegara a 12 voltios son la resistencia y capacitancia del circuito mismo, obteniendo teóricamente un tiempo de 3.43 segundos para alcanzar el voltaje máximo del circuito. Ahora bien, experimentalmente se construyó un simulador de circuito RC ideal en el que se utilizaban las mismas magnitudes en los componentes. La gráfica generada por el voltímetro se comportó de igual manera exponencial y asintótica en 12 voltios, obteniendo experimentalmente un tiempo de 3.5. Teniendo así un porcentaje de error de 2.05%. Conclusiones serían, primero, el voltaje percibido en un capacitor en un circuito RC cerrado tendrá un comportamiento exponencial y asintótico al voltaje de la batería. Segundo, los factores determinantes del tiempo de carga del circuito cerrado RC serán dependiendo de la resistencia y la capacitancia. Y la curva teórica es idéntica a la curva de carga experimental. Ambas curvas muestran que el circuito alcanza su carga máxima de 12 voltios alrededor de los 3 segundos, después de encender el circuito. El segundo problema del microproyecto consistía en comparar los tiempos de vaciado de tanque con el tiempo teórico obtenido de una ecuación y el tiempo experimental con 12 corridas de vaciado del tanque cilíndrico. La ecuación donde se obtuvo el tiempo teórico se da por la ecuación A por Y, donde Y es altura, por la derivada de Y sobre la derivada del tiempo, es igual a menos el área por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Y el tanque cilíndrico construido de forma casera, con las medidas obtenidas, fueron de 0.265 metros, de radio 0.035 metros y el radio de orificio donde estaba saliendo el agua era de 0.015 centímetros. También se tomaron los supuestos de que el fluido a utilizar es un fluido ideal, es decir que es laminar, no viscoso, incompresible y irrotacional, y que la posición del tanque era de manera ortogonal a la superficie. Y también se asumió que en tiempo es igual a 0, el tanque estaba completamente lleno. Conocimiento teórico. Partimos de la ecuación que se nos dio en el problema y vamos a sustituir los valores. A Y va a corresponder al área del cilindro y la A minúscula al área del agujero por donde sale el agua. Ahora sustituimos por los valores de nuestro tanque, que tiene un radio de 0.035 metros y el agujero tiene un radio de 0.015 metros. Además, suponemos que la gravedad va a ser de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Luego resolvemos el problema para las áreas y ya obtenemos nuestros números. También lo que hacemos es que dejamos solo a la Y metida en la raíz cuadrada y sacamos el resultado de 2 por 9.8. Después obtenemos los términos para agrupar Y con D de Y y pasamos de T al otro lado. Entonces nos damos cuenta que nos queda una E2 separable.
Ahora solo integramos ambos lados y obtenemos así nuestra solución explícita general. También sabemos que cuando el tiempo es 0, nuestro tanque está lleno. Así pues, y de 0 es igual a 0.265 metros, que es la altura de nuestro tanque. Con esto podemos despejar para la constante C. Y tenemos la constante C de 0.00396 metros. Sustituimos C en nuestra ecuación general. Y por último, para saber cuánto tarda el tanque en vaciarse, suponemos que y de t es igual a 0 cuando el tanque se ha vaciado. Luego sustituimos 0 para los valores de y despejamos t. Al final nos queda que t es igual a 11.50, por lo que el tiempo que se tarda en vaciarse el tanque es de 11.50 segundos. Para la parte experimental, se trabajó con un contenedor de agua en forma cilíndrica para simular un tanque cilíndrico. El tanque tenía una altura de 0.265 metros y el agujero por el que iba a salir el agua iba a ser de 0.03. El tanque estaba completamente lleno al iniciar la medición. El experimento consistió en darle la vuelta al pachón y empezar a medir el tiempo cuando se le quitara el tapón, hasta que se dejara de salir el agua por el orificio al que le llamamos A. Para medir el tiempo de vaciado se utilizó un cronómetro y se realizó un total de 12 pruebas para tener una medida significativa y más precisa. Para la parte experimental se realizaron en total 12 distintas pruebas con los mismos datos iniciales. Al terminar las pruebas medidas con un cronómetro, se encontró que el promedio de tiempo de vaciado del tanque era de 12.22 segundos. Por otro lado, al resolver la ecuación de vaciado del tanque se obtuvo un resultado teórico de 11.50 segundos, obteniendo así un 6.26% de error respecto a los datos teóricos y experimentales obtenidos. Las causas de la discrepancia pueden ser el tiempo de reacción de la persona, que se estima es de 2.5 segundos. De la misma manera, el líquido experimental no será completamente ideal, ya que tiene un grado de turbulencia, afectando así nuestros resultados experimentales. De la misma forma, se debe tomar en cuenta que tanto el tanque cilíndrico como el orificio por el que sale el agua no son ideales. Por ende, se puede concluir que el comportamiento del líquido pudo haber no sido completamente laminar, afectando el tiempo de vaciado. También se concluye que el tiempo de reacción de la persona pudo haber llegado a afectar el tiempo medido experimentalmente, creando una discrepancia entre lo medido y los cálculos en condiciones ideales. Y por último, también se concluye que la diferencia tan grande en el tiempo, que en este caso serían 32 segundos, se puede deber a que el tanque es relativamente pequeño y el tiempo de reacción es significativo respecto al tiempo del vaciado.